Hay un pensamiento en la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 1. Efesios capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra del Señor: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Les invito para que cierren sus ojos y tengamos una oración. Querido Padre Celestial, alabado sea tu santo y bendito nombre. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por tus bendiciones. Gracias por el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo. Pedimos ahora que sea el Espíritu Santo quien nos enseñe, quien nos habilite, quien nos capacite para estudiar tu palabra y conocer la verdad. En el nombre santo de Jesús lo pedimos. Amén. Damos gracias a nuestro Dios porque nuevamente nos permite reunirnos para estudiar la palabra de Dios, para conocer más y más del plan de la salvación, aún en medio de esta situación difícil en la que nos encontramos, en esta emergencia sanitaria. Dios ha permitido que podamos estudiar su palabra desde nuestra casa. Lo que el enemigo un día quiso que se convirtiera como maldición, encerrarnos en nuestras casas y no permitir que fuésemos a nuestras iglesias, Dios lo ha transformado en bendición y ahora, a través de estos medios tecnológicos, permite que su palabra pueda llegar a más y más corazones. Por eso, damos honra y gloria a nuestro Dios. Hace unos días estudiábamos con mi esposa una meditación matinal. Ese día estudiábamos la historia de una pareja de esposos que tenían un pájaro por mascota y su nombre era Paco. Siempre había estado en la jaula. Un día esta pareja decidió abrirle la jaula para que el pájaro pudiera estar libremente allí en su casa. Después de un tiempo se dieron cuenta que este pájaro había hecho un gran daño allí en su casa. El esposo, muy molesto, le dijo a su esposa que era hora de que regalaran ese pájaro. Su esposa, más condescendiente, le dijo que no lo regalaran, que le diera otra oportunidad, que él no lo volvería a hacer. Días más tarde, volvieron a abrirle la jaula al pájaro y este pájaro condenillo salió de su jaula e hizo nuevamente unos daños. Ahora, tanto el esposo como la esposa querían regalar a Paco, su pájaro. Tenían un amigo que vivía en una montaña. Fueron allí a llevar su pájaro para que estuviera en un ambiente más natural. Le comentaron a su amigo lo sucedido y dejaron allí el pájaro. Meses más tarde, esta pareja volvió a donde su amigo allí en la montaña para saber cómo estaba, pero también para saber cómo estaría Paco. Le preguntaron a su amigo cómo le había ido con su pájaro, con Paco. El amigo de esta pareja dijo: observen lo siguiente. Tomó entre sus manos un puñado de maíz, lo tiró hacia el patio y de repente salieron todas las gallinas a comerse el maíz. ¿Y no saben quién venía entre las gallinas? Así es, Paco. El pájaro venía entre las gallinas y también comenzó a comer maíz como si fuera una de ellas. La pareja de esposos no se explicaba y preguntó a su amigo qué había pasado con Paco. Su amigo les contó que un día había dejado la jaula abierta y que Paco había salido y se había metido entre las gallinas. Comenzó a pasar tiempo con las gallinas y llegó un momento donde él ya no quiso volver más a su jaula, sino que se quedó allí con las gallinas, viviendo y actuando como una de ellas. ¿Saben? Hay una ley que se llama la ley de la contemplación. Y esa ley dice que usted y yo nos parecemos a lo que contemplamos cada día. Nuestra mente se adapta gradualmente a los asuntos en los que ésta se ocupa. Por ejemplo, si usted se la pasa viendo redes sociales en todo momento, lo que hay en ellas, su mente se va a ir adaptando
a esas cosas y llegará un momento en que usted no quiere salir de ese mundo y va a comenzar a hablar, a hacer todo lo que dice en las redes sociales. Los jóvenes. Vemos hoy en día que los jóvenes siguen a jugadores, deportistas, siguen a cantantes y los jóvenes desean cada día parecerse más a ellos. Comienzan a hablar como ellos hablan, comienzan a vestir como ellos visten, unos comienzan a cortarse el cabello como estos jugadores, cantantes lo hacen, porque desean imitarlos, porque desean parecerse más a ellos, porque quieren reflejar a esa persona con quien ellos tienen más contacto cada día. Cuando usted y yo comenzamos a conocer más y más del Señor Jesucristo, cuando usted y yo pasamos tiempo con Dios durante el día, nosotros de manera natural comenzaremos a imitar y comenzaremos a reflejar a Dios en nuestra vida. El tema para el día de hoy se titula Conocer a Jesús, imitarlo y reflejarlo. Es importante que nosotros podamos tener presente esa ley de la contemplación, porque cuando usted y yo pasamos mucho tiempo en algo, nuestra mente se va a comenzar a adaptar, va a comenzar a asimilar y de manera natural va a comenzar a imitar y en nuestras acciones a reflejar lo que estamos viendo. Vamos a estudiar en este día algunos aspectos clave en imitar y reflejar al Señor Jesucristo. Lo primero que vamos a estudiar es al Señor Jesús. El Señor Jesús tiene que ser nuestro modelo de vida. Nosotros debemos acercarnos más a Él. Nosotros debemos imitarlo a Él por su vida perfecta, por su vida inmaculada, por su vida preciosa, porque vino a esta tierra y vivió como nadie pudo vivir. Pero el Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, reflejó a su Padre. Y eso es lo primero que vamos a estudiar. El Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, reflejó a su Padre. Vamos a la palabra de Dios para descubrir en ella que el Señor Jesús, mientras estuvo andando aquí en la tierra, siempre reflejó, imitó a su Padre Celestial. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo número 5, versículo 19 y versículo 20. Dice la palabra de Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os admiréis. Y el versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. El Señor Jesucristo reflejó en esta tierra el carácter del Padre. Según lo que hemos leído hace un momento, dice la palabra de Dios que el Señor Jesús hacía lo que veía del Padre y lo que oía del Padre. El Señor Jesús, de manera especial, vino a la tierra a reflejar cómo era el Padre. Expresaba perfectamente el carácter del Padre Celestial. Cuando vamos al Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 1, dice la palabra del Señor, en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y el versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria como del unigénito
del Padre. Expresó completamente el Señor Jesús el carácter del Padre Celestial. El Señor Jesús actuaba porque lo que vio en el Padre, lo que oyó en el Padre y cómo actuaba el Padre, entonces Él vino a reflejarlo aquí en esta tierra. San Juan, capítulo número 8, versículo 28 y versículo 29. San Juan, capítulo 8, versículo 28 y 29 dice la palabra de Dios. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que, según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Las doctrinas del Señor Jesucristo eran porque el Padre mismo se las había dado. Vemos en este texto bíblico que lo que el Padre le enseñó al Señor Jesucristo, eso Él venía a hacer aquí en la tierra. Él venía a enseñar lo que había aprendido del Padre Celestial. San Juan, capítulo número 7, versículo 16. Dice la palabra de Dios. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Como dije hace un momento, la doctrina que el Señor Jesús compartía con las personas cuando Él estuvo en esta tierra no era de Él. Dice el mismo Señor Jesucristo que la doctrina era del Padre que lo había enviado. Nos damos cuenta que el Señor Jesucristo reflejaba de manera natural lo que había visto, lo que había oído, lo que había aprendido, la doctrina del Padre Celestial. Pero todo esto lo hizo el Señor Jesucristo porque decía Juan 1:1 que Él mismo estaba con Dios y que Él mismo era Dios. Tenía autoridad y en su vida, en su carácter, podía reflejar la naturaleza del Padre Celestial. Capítulo 12 del Evangelio según San Juan, versículo 49. Dice la palabra del Señor: yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El Padre le dijo al Señor Jesucristo qué debía decir y qué debía hablar. Y el Señor Jesús, obediente al mandato de su Padre, hablaba todo lo que Él le decía. El Señor Jesucristo vino a esta tierra a hacer las obras de su Padre Celestial, no las que Él quería hacer, sino que a través de una relación de intimidad del Señor Jesucristo con su Padre Celestial, Él naturalmente obraba y reflejaba el carácter de su Padre. San Juan, capítulo 14, versículo número 10 y versículo número 11. Dice la palabra de Dios: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Dice el Señor Jesús. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Cuando vamos a unos versículos anteriores a los que estamos leyendo, Felipe le ha preguntado al Señor, no le ha preguntado, Felipe le había dicho al Señor Jesucristo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor Jesucristo había estado con sus discípulos. Felipe había visto cómo el Señor Jesús había sanado a los enfermos, cómo había curado a los leprosos, cómo había dado vista a los ciegos, cómo había levantado a los paralíticos, cómo había resucitado a los muertos. Y Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesucristo le dice: tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
El Señor Jesús vino a reflejar el carácter de su Padre. El Señor Jesucristo vino a mostrar las obras del Padre Celestial. Pero solamente lo logró hacer porque estuvo en intimidad con el Padre. Porque el Señor Jesús conocía completamente a su Padre Celestial. Porque caminaba con Él en todo tiempo. Porque su Padre lo dirigía. Porque su Padre lo guiaba. Y de esa manera el Señor Jesús pudo reflejar en su vida y en sus acciones el carácter del Padre Celestial. San Juan, capítulo número 5, versículo 36. Dice la palabra de Dios: pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me dio para que cumpliera, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Capítulo número 10, versículo 25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Versículo 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. El Señor Jesucristo hacía las obras del Padre Celestial porque estaba en completa comunión con su Padre Eterno, porque caminaba con el Señor, con su Padre Celestial, porque vivía tomado de la mano de su Padre Celestial. De esa forma, de manera natural, podía reflejar el carácter de su Padre. Jesús vino a dar a conocer al Padre. San Juan capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios: a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Evangelio según San Lucas capítulo 10, versículo número 22. San Lucas capítulo 10, versículo 22 dice la palabra de Dios: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Las evidencias bíblicas nos muestran que el Señor Jesús estaba tan cerca del Padre Celestial, tan ligado al Padre Eterno, que su vida reflejaba la bondad, que su vida reflejaba la belleza, que su vida reflejaba las características especiales que tenía el Padre Celestial. Hoy en día hay un pensamiento extraño en toda la humanidad. Algunos dicen: el Dios del Antiguo Testamento era un Dios tirano, un Dios déspota, un Dios que le gustaba la sangre. Y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios de gracia. Pero nos damos cuenta a través de la palabra del Señor que el Señor Jesucristo vino a reflejar el carácter del Padre. O lo que oía del Padre veía y lo compartía. Lo que veía en el Padre era lo que reflejaba. El Señor Jesús no cambia. Hebreos capítulo 13 versículo 6 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Malaquías 3:6 dice: Dios soy yo y no cambio. No tenemos por qué permitir que en nuestra mente aparezca ese tipo de pensamientos, porque Dios es el mismo, Dios no ha cambiado. Y el Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, vino a reflejar el carácter de su Padre Celestial. Entramos en nuestra segunda parte del estudio, y es que el Señor Jesucristo, ya vimos, reflejó a su Padre Celestial. Ahora veremos que los discípulos reflejaron al Señor Jesucristo. Cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que el Señor Jesús no escogió
a los más estudiosos. Dios no escogió a aquellos que habían ido a las escuelas de los rabinos. Dios no escogió a aquellos que eran los más intelectuales. Dios, dice la palabra de Dios, que escogió a los más humildes, escogió a los más sencillos, escogió a aquellos que no tenían estudios. Y vamos a darnos cuenta que a pesar de que todos sus discípulos eran incultos y que no tenían educación, ellos reflejaron a través de sus vidas el carácter maravilloso del Señor Jesucristo. Vamos a tomar solamente la vida de algunos de ellos. Quiero que estudiemos la vida del apóstol Pedro. Cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que el apóstol Pedro tenía un carácter defectuoso. El apóstol Pedro era impetuoso, era intolerante, era testaduro, siempre quería ser el primero. Cuando vamos a los evangelios nos damos cuenta que él, en el momento que se encontraba allí en el Getsemaní, cuando fueron a apresar al Señor Jesucristo, Pedro sacó debajo de su sotana una daga y le cortó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Tenía un carácter bastante fuerte. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto al carácter del apóstol Pedro. Ahora, miremos a el apóstol Santiago y a Juan. Eran unos hombres ambiciosos. Cuando vamos a Marcos capítulo 3 versículo 17, dice la palabra del Señor que el Señor Jesús los apellidó Boanerges, que significa hijos del trueno. Por lo tanto, eran impetuosos, tenían un carácter terrible, un carácter del diablo. Tanto así que el Señor Jesús los llamó como hijos del trueno. En una oportunidad el Señor Jesucristo envió a Santiago y a Juan a donde los samaritanos para que prepararan el camino porque él iba a ir a ese lugar. Cuando Santiago y Juan fueron allí, al Señor Jesucristo no lo quisieron recibir. Entonces estos dos discípulos le dijeron al Señor Jesús: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, así como lo hizo Elías, y los consuma a todos? El carácter de estos hombres era un carácter del demonio, pero vamos a darnos cuenta también a través de las Escrituras que al pasar tiempo con el Señor Jesucristo, sus caracteres fueron transformados para honra y gloria de nuestro Dios. Cada día, cuando estos hombres comenzaron a caminar con el Señor Jesucristo, cuando comenzaron a contemplar su vida, cuando pasaban tiempo a solas con el Señor Jesucristo, cuando caminaron en todo momento con Él, reflejaron la vida del Señor Jesucristo en sus vidas. Cuando usted y yo conocemos del Señor Jesucristo, cuando usted y yo tenemos un encuentro personal con Cristo, no podemos ser igual. No podemos ser igual. En nuestra vida se tiene que formar, se tiene que evidenciar un cambio, tiene que haber una transformación especial. Y en la vida de estos discípulos se obró la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Hechos, capítulo número 4, versículo 13. Hablando de Pedro y de Juan, veamos lo que dice la palabra de Dios. Hechos, capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y en el versículo 20 dice que los discípulos respondieron: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. De manera imperceptible, ellos fueron transformados por la gracia del Señor Jesús. A través de esa compañía constante con Cristo, a través de esa relación especial con el Señor Jesucristo, a través de la contemplación de la vida del Señor Jesús, sus vidas fueron transformadas para honra y gloria de Dios. Tanto así que dice la palabra de Dios que les reconocían que Pedro y de Juan habían estado con el Señor Jesucristo. A pesar que eran hombres sin letras y del vulgo, les reconocían
que habían pasado tiempo con el Señor Jesús. El Señor Jesús los capacitó, el Señor Jesús los equipó y ahora ellos reflejaban el carácter de su divino Maestro. Cuando vamos a la palabra de Dios, al final de ella, vemos las cartas, las epístolas universales del apóstol Pedro. Y vemos a un Pedro, antes impetuoso, ahora se convierte en un pastor del rebaño. Les habla con ternura a sus hermanos y a su rebaño. Y ahora el carácter de Dios se ve reflejado en la vida de Pedro. Cuando vemos la vida del apóstol Juan, después de tener un carácter terrible, un temperamento fuerte, después de haber sido llamado el hijo del trueno, ahora dice la palabra de Dios, escribió 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, escribió el Evangelio según San Juan y se le reveló el libro de Apocalipsis. ¡Qué maravilloso cambio se efectuó en la obra, en la vida de Juan! Y ahora ya no era Juan el hijo del trueno, sino que ahora se le considera el discípulo amado. Cuando pasamos tiempo con el Señor Jesús, cuando estamos cerca de Él, naturalmente nuestra vida va a reflejar el carácter del Señor Jesucristo. Cuando vemos la vida de Saulo de Tarso, también encontramos una similitud, así como lo fue Juan y como lo fue Pedro. Saulo de Tarso, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 26, el Saulo de Tarso cuenta su testimonio de vida. Saulo de Tarso era perseguidor de la iglesia. Saulo de Tarso era un asesino. Dice la palabra de Dios que él incluso dio el voto cuando asesinaron a algunos cristianos. Pero un día se encontró con el Señor Jesucristo y su vida no pudo ser igual. Después de que contempló el carácter maravilloso del Señor Jesucristo, después de que él estuvo tan cerca del Señor Jesús, después de que estuvo tan cerca de Dios, su vida no pudo ser igual. El Espíritu Santo lo transformó día a día y ya dejó de ser Saulo de Tarso para después convertirse en el apóstol Pablo. Cuando pasamos tiempo con el Señor Jesucristo, cuando nosotros estamos tan cerca de Él, nuestras vidas estarán siendo transformadas y de manera natural imitaremos y reflejaremos a nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. Cuando era pequeño, también tenía un carácter, un temperamento muy fuerte. Recuerdo que con mi hermano nos la pasábamos peleando en todo momento y cuando comenzábamos a pelear nos dábamos fuertes golpes y era una pelea constante. Vivíamos donde mi abuela, con mi padre y con una tía, y cuando ellos escuchaban era que nosotros estábamos dándonos allí tremenda golpiza. Venía mi abuela y comenzaba a reprendernos y yo no me le quedaba callado, entonces yo también comenzaba a recriminarle a mi abuela porque igual mi hermano era el que había comenzado, decía yo, y entonces mi abuela se enfurecía porque yo no me le quedaba callado y me colocó en ese momento, me apellidó Gallito Fino, porque tenía un carácter bastante fuerte y me gustaba la pelea. Después cuando crecí, cuando fui al colegio, también allí en el colegio me gustaba la pelea y me la pasaba peleando también por ahí con los compañeros. Y recuerdo un día que unos compañeros, amigos míos, estaban peleando, dos de ellos estaban allí peleando y nosotros estábamos ahí viendo desde la barrera cómo peleaban ellos y burlándonos. Y de repente uno de esos que estaba peleando me dijo que de qué me estaba riendo, que si quería bajar y nos diéramos a los golpes. Y ¿a quién le dijo? De una vez bajé rápido y fuimos y comenzamos a darnos golpes allí hasta cuando dijeron que venía el coordinador. Tuvimos que salir corriendo para que no nos encontraran en la pelea. Tenía un temperamento muy fuerte y me gustaban todo lo que tenía que ver con peleas. A lo largo de mi vida también estuve involucrado en muchas peleas.
Pero en la medida que comencé a conocer del Señor Jesucristo, en la medida que comencé a pasar tiempo con Él, de contemplar su carácter, de ver que el Señor Jesucristo era manso y humilde de corazón, también Dios comenzó a hacer esa obra especial en mi vida. Y bueno, de ese gallito fino de aquella época creo que no queda ya nada. Si conocemos al Señor Jesús, debemos reflejarlo cada día en nuestra vida. Cuando usted y yo pasamos tiempo con el Señor Jesús, cuando usted y yo tenemos intimidad con Dios, cuando dedicamos tiempo a contemplar su vida, cuando dedicamos tiempo a contemplar su carácter, cada día nuestra vida está siendo transformada. La gente se dará cuenta que estamos siendo transformados y tal vez usted no se dé cuenta, pero los demás sí se darán cuenta de que caminamos con el Señor Jesucristo. Vamos a 2 de Corintios, capítulo número 3, versículo 17. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice la palabra de Dios: por tanto nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Cuando cada día contemplamos la gloria del Señor Jesús, nosotros somos transformados de gloria en gloria y de manera imperceptible. Nosotros no nos daremos cuenta que el Señor está transformando nuestra vida y está transformando nuestro carácter. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando caminamos de la mano del Señor, nosotros somos transformados de gloria en gloria y ese viejo hombre, esa vieja naturaleza queda a un lado y ahora aparecerá, nacerá. Seremos transformados en nuevas criaturas y de esa forma daremos gloria a nuestro Señor Jesucristo. Hay un pensamiento que dice: los que contemplan a Jesús se transforman a su imagen, se asimilan con su naturaleza y la gloria de Dios que brilla en la faz de Jesús se refleja en la vida de sus seguidores. Cuando permitimos que los rayos de Dios, los rayos del sol de justicia iluminen, penetren en nuestra vida, nosotros emanaremos esa luz hacia otras personas. Nuestra vida, que tal vez estaba sumergida en las profundidades del pecado y en la oscuridad y tinieblas, ahora cuando vienen los rayos de luz iluminan toda nuestra vida y de esa forma comenzamos a reflejar a otros el carácter de nuestro Señor Jesús. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6 dice la palabra de Dios: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Y yo digo, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Si permitimos que a nuestra vida lleguen, penetren los rayos del sol de justicia que es Cristo Jesús, nuestra vida podrá reflejar el carácter de Él. Podrán ver los demás en nosotros que hemos estado verdaderamente con el Señor Jesucristo. Podremos alumbrar a aquellos que se encuentran en tinieblas y en oscuridad, y el nombre de Dios será glorificado. San Mateo, capítulo 5, versículo 16, dice la palabra de Dios: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Únicamente, querido amigo y querida amiga, únicamente cuando usted y yo pasamos tiempo con el Señor Jesucristo, cuando nosotros tenemos intimidad con el Señor Jesús, cuando tenemos comunión estrecha con nuestro amante Salvador, podremos de manera natural, por la ley de la contemplación, imitar y podremos reflejar el carácter de Dios en nuestra vida. Filipenses, capítulo número 2, versículo número 5.
el apóstol Pablo tiene un pensamiento muy especial allí en Filipenses capítulo 2 versículo 5. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir. La palabra sentir allí en el griego es phroneo. Y phroneo significa mente. Dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros en la misma mente de Cristo Jesús. Cuando seguimos leyendo dice que el Señor Jesús, siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la naturaleza humana y vino a morir en la cruz. Vino a morir una muerte y muerte de cruz. Nos quiere decir entonces el apóstol Pablo que usted y yo cada día debemos tener la mente del Señor Jesucristo. Que vivamos como el Señor Jesucristo vivió. Que nos conduzcamos como el Señor Jesucristo se condujo en esta tierra. Que pensemos como el Señor Jesucristo pensó. Que hablemos como el Señor Jesucristo habló. Que hagamos las obras del Señor Jesucristo porque cada día lo estamos viendo a Él, porque lo estamos contemplando y de esa manera reflejaremos el carácter de Dios en nuestra vida. Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Querido amigo y querida amiga, ¿le gustaría decirle al Señor Jesús en este día que lo transforme, que permita que su Espíritu Santo descienda sobre su vida y que cada día su vida pueda ser un reflejo de la gloria de Dios? ¿Le gustaría decirle a Dios: aquí estoy, Señor, para que tú me lleves en tus manos, para que mi vida pueda ser una vasija útil y para que tu Espíritu Santo pueda reposar, pueda habitar, pueda llenar toda mi vida y de esa forma en todo momento reflejar la gloria de Dios? Si ese es su deseo en este momento, le invito para que tengamos una oración y le pidamos al Señor que cada día nos permita contemplarlo a Él, que nos permita mirarlo a Él y de esa forma poder reflejarlo en cada una de nuestras vidas. Oremos. Querido Padre Celestial, alabado sea tu santo y bendito nombre. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque estás con nosotros. Gracias porque en tu palabra podemos ver que a través de la comunión diaria, a través de la intimidad con el Señor Jesucristo, nuestra vida será transformada, será cambiada, será renovada y podremos ser semejantes al Señor Jesucristo. Pedimos, Padre Celestial, que nos utilices también para compartir con otros el Evangelio, pero que no solamente podamos compartir el Evangelio a través de nuestras palabras, sino a través de un testimonio poderoso que refleje el carácter maravilloso de Cristo Jesús. Danos tu bendición en este momento, Padre eterno. Camina a nuestro lado y permítenos seguirnos preparando para el reino de los cielos. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén.